El viento de Chihuahua no es un viento cualquiera. Es un aliento ancestral que se arrastra por las sierras, cargado con el polvo de promesas rotas y el eco de susurros olvidados. En el corazón de esa vastedad, donde el tiempo parece haberse detenido, se encuentra San Marcos. No un pueblo, sino una cicatriz. Una herida abierta en la tierra que respira la pena de lo que alguna vez fue y el presagio de lo que no debería ser. Sus casas de adobe, erosionadas por el sol y el olvido, no son solo estructuras, son testigos mudos. Cada grieta en sus paredes agrietadas, cada teja desprendida de sus techos centenarios, guarda el eco de vidas que ya no están, vidas que quizás nunca estuvieron del todo. Y en San Marcos, solo las sombras, largas y danzarinas, parecen tener voz, tejiendo historias que la luz diurna se niega a reconocer. La familia Rojas ha sido, por generaciones, el pulso silencioso de este pueblo, descendientes directos de aquellos que lo fundaron, guardianes de sus minas ahora exhaustas, viven atenazados por una herencia que se siente más como una sentencia. Intentan aferrarse a la modernidad, pero sus vidas están atadas, con nudos invisibles pero inquebrantables, al evento fundacional de San Marcos, a un pacto sellado en la oscuridad. El hogar de los Rojas, una casona antigua que domina la plaza principal, es un microcosmos de esta tensión. Sus muros gruesos, pintados de un ocre desvaído, parecen absorber la luz en lugar de reflejarla. En su sala principal, sobre una alfombra deshilachada que una vez fue vibrante, se erige un antiguo armario de madera de nogal, pulido por incontables manos, pero cuyo encanto ha sido roído por el tiempo. Y algo más. Es la pieza central, y siempre, inquietantemente, una de sus puertas de cristal está ligeramente entreabierta, como si algo acabara de salir o estuviera a punto de entrar. Nadie en la familia recuerda haberlo visto completamente cerrado por más de unas horas. No es un descuido, sino un patrón que se ha calcificado con los años. Es parte del paisaje doméstico, tan natural como el polvo que se acumula en las repisas, o el olor a tierra mojada que sube de los cimientos después de una lluvia escasa. Pero este no era un armario cualquiera, era una reliquia, llena de diarios descoloridos y objetos sin uso, y su imperceptible rendija era un suspiro constante en el aire. Desde hace semanas, una extraña quietud se había apoderado del aire en San Marcos. No era la paz del atardecer ni la quietud de la siesta. Era un silencio profundo, denso, que devoraba los sonidos. Los ladridos de los perros se volvieron esporádicos. Los niños jugaban en voz baja. Y el murmullo habitual de las conversaciones en la plaza se había reducido a casi nada, como si el pueblo entero contuviera el aliento. Las noches, que solían estar pobladas por el coro de grillos y el lejano aullido de los coyotes, se habían vuelto pesadas, opresivas. Apenas se escuchaba el leve zumbido de los insectos. Era una ausencia palpable, como si la propia vida hubiese decidido retirarse un poco, cediendo espacio a algo más, algo que acechaba en los márgenes de la percepción, prometiendo una revelación que nadie deseaba. Doña Elena Rojas, la matriarca, una mujer de piel curtida y ojos penetrantes, había notado el cambio antes que nadie. Su intuición, forjada por décadas de vida en la aspereza de la sierra, era su brújula. Sentía la opresión en el pecho, la dificultad para respirar el aire que antes era tan puro. No era el calor ni la edad, era otra cosa. Una vibración en el aire, un escalofrío que no provenía del viento frío. Ella solía decir a sus nietos que el pueblo estaba guardando un secreto muy grande, y sus palabras, antes dichas con un tono de fábula, ahora resonaban con una resonancia más oscura. Su nieto menor, Miguel, de solo 6 años, había empezado a dibujar patrones extraños en el polvo del patio, líneas intrincadas que no parecían de este mundo, ni de la imaginación infantil. Eran repetitivos, casi ritualísticos. Un día, el viejo reloj de péndulo en el vestíbulo, una pieza de herencia que había marcado las horas por más de un siglo, se detuvo. No se quedó mudo, se detuvo con un chasquido seco al final. Ni el péndulo ni el minutero volvieron a moverse.
Su silencio era ensordecedor en el nuevo bucle de quietud que abrazaba la casa. Doña Elena lo miró con una mirada que era mitad resignación, mitad temor. No intentó arreglarlo. Su nieto, Miguel, el de los dibujos en el polvo, se había encogido en la esquina del sofá, los ojos fijos en el reloj. «Ya no le queda tiempo», susurró, y luego se cubrió la cara con las manos, temblando ligeramente. Su abuela le acarició el cabello, pero en su interior, un pozo de hielo comenzaba a formarse. Las palabras de Miguel no eran las de un niño, eran las palabras de un eco, de algo que se filtraba a través de él. Esa noche, el agua de la pila del patio, donde solían refrescarse, se volvió turbia. No era solo lodo, era un color rojizo, espeso, como si la tierra misma se desangrara en sus entrañas. Un olor metálico, casi dulzón, flotaba en el aire, un olor a óxido y a algo más primitivo. La familia lo notó, pero lo atribuyeron a la sequía o a algún mineral de las viejas minas, filtrándose al pozo. La negación era una manta reconfortante en la oscuridad incipiente. Al amanecer, una bandada de cuervos se posó en el tejado de los Rojas. Cientos de ellos, sus ojos negros, como cuentas de obsidiana, observaban el pueblo con una quietud inquietante. No graznaban, no revoloteaban, solo observaban una masa oscura y silenciosa que se cernía sobre la casa, proyectando sombras que se movían con el sol. Era una imagen que se grabó en la memoria colectiva de la familia, una heráldica ominosa. La señora Rojas, mientras preparaba el desayuno, sintió el mismo escalofrío que Miguel. Los cuervos eran un presagio, una señal innegable para cualquiera que conociera las viejas supersticiones del pueblo. Pero no era una superstición cualquiera. Era una memoria biológica incrustada en la médula de sus huesos, que le gritaba que algo irreversible había comenzado a moverse. El pacto no era un cuento viejo. El abuelo Mateo, el patriarca, había intentado mantener una fachada de normalidad. Fumaba su cigarrillo en el porche, leía el periódico, intentaba arreglar el motor de su vieja camioneta. Pero sus movimientos eran lentos, sus ojos llenos de una ansiedad que antes no tenía. Miraba hacia las minas abandonadas en la distancia, sus entradas como bocas mudas en la ladera. Y un suspiro pesado le escapaba del pecho, el tipo de suspiro que solo la culpa puede extraer. Las minas, que habían sido el corazón económico de San Marcos, ahora eran sus tumbas, no solo de minerales agotados, sino de secretos. Custodiaban el silencio de un pasado que se negaba a morir. Un aire pesado que oprimía el pecho de cualquiera que se acercara demasiado. Y la familia Rojas sabía, sin decirlo, que la decrepitud que se palpaba en cada esquina del pueblo, donde solo las sombras tenían voz, no era meramente arquitectónica. Los hijos de Elena y Mateo, los hermanos Javier y Sofía, intentaban tranquilizar a sus propios hijos, ajenos al verdadero peso de su herencia. Les contaban historias de aventuras y valientes ancestros, intentando alejar la creciente tensión que sentían en el aire. Pero las palabras se sentían vacías, huecas, y el optimismo era una delgada capa de hielo sobre un lago de aguas oscuras. El aire de San Marcos se volvía cada vez más denso, más opresivo. Era como respirar agua estancada, pesada y sin vida. La luz del día se sentía más tenue, como si una sombra invisible, pero vastísima, se hubiera posado sobre el pueblo. Incluso el sol, un antiguo amigo en esta tierra desértica, parecía dudar antes de mostrar su rostro. Por las noches, la luz de las lámparas en la casola Rojas parpadeaba sin razón, no por fallas eléctricas. Era un parpadeo rítmico, un titilar que parecía querer comunicar algo, una intermitencia que quebraba la continuidad de la poca luz que había. Eran como los latidos de un corazón enfermo, irregulares, anunciando un colapso. Una tarde, mientras la familia cenaba, en un silencio casi reverencial, un sonido vino de la sala principal. No fue un estruendo, ni un grito. Fue un suave, casi inaudible crujido de madera. Todos se giraron hacia el armario de nogal.
La puerta que siempre estaba un poco abierta, ahora lo estaba un poco más. Apenas una milésima de pulgada, pero lo suficiente para que la pequeña rendija de oscuridad se hiciera un poco más ancha, como un ojo que se abría lentamente. Javier, el hijo mayor, se levantó para cerrar la puerta del armario, pero Elena lo detuvo con una mano en el brazo. Su mirada era de advertencia, de reconocimiento. Había una fisura, una pequeña, casi imperceptible, grieta en la normalidad que habían tratado de mantener con tanto esfuerzo. El silencio que siguió no fue de calma, sino de expectación. El rostro de Miguel, el niño, era una máscara de miedo y asombro. Él, más que los adultos, parecía ver el mundo sin el velo de la negación. Sus ojos reflejaban la realidad de lo que el armario y el pueblo entero empezaba a revelar. En el fondo de sus pupilas, la oscuridad de la rendija del armario parecía haber echado raíces, un anticipo de lo que estaba por venir. La memoria del pacto, esa historia susurrada de generación en generación como un cuento de advertencia, ahora tomaba forma. Ya no era un simple eco del pasado. Era una presencia palpable, un aliento frío en la nuca. El peso asfixiante de su propia historia comenzaba a descender sobre la familia Rojas, arrastrándolos más profundo en la espiral de lo inevitable. El primer presagio había sido discreto, casi cortés, pero su ambigüedad era su verdadera fuerza. No era un golpe, sino un roce. Una promesa silenciosa de que lo que estaba roto en San Marcos, lo que nunca estuvo realmente entero, ahora reclamaba su derecho a ser visto, a ser sentido. Y ese armario, con su puerta siempre un poco abierta, era la cerradura que la realidad había comenzado a forzar. El viento volvió a soplar en la noche, esta vez con un lamento diferente. No era el susurro antiguo, era un gemido, casi una súplica. Parecía traer consigo no solo el polvo de la sierra, sino también el aroma de la sangre, aún no visible, pero inconfundiblemente presente en el aire. La primera semilla de terror había sido plantada, y sus raíces ya empezaban a extenderse bajo la superficie de San Marcos. Los cuervos en el tejado permanecían inmóviles, como estatuas de sombra, sus siluetas recortadas contra una luna pálida que parecía sangrar una luz tenue. Bajo su vigilante mirada, el pueblo dormía, pero su sueño estaba ya infectado, perturbado por la promesa de un despertar infernal. Nadie podía saber que el armario con su puerta entreabierta era solo el prólogo. El tiempo, esa ficción que nos ancla a la cordura, comenzó a deshilacharse primero en los márgenes. Fue el reloj de péndulo en el vestíbulo, una reliquia de caoba con un tic-tac firme y casi arrogante, el que silenció su ritmo una tarde sin que nadie notara el momento exacto. Su manecilla mayor, congelada a las 3:15, parecía observar con una quietud anómala el polvo que danzaba en los haces de luz, rompiendo la cadencia que por generaciones había marcado las horas de la casa. Luego fue la luz, no un apagón repentino, sino una especie de atardecer perpetuo que se instaló en el corredor que llevaba a las habitaciones de los niños. Una penumbra persistente, con un olor a humedad y a madera vieja, que se negaba a disiparse incluso con las lámparas encendidas al máximo, haciendo que las sombras se alargaran como dedos inquisitivos sobre las paredes, absorbiendo cualquier resquicio de claridad. Los sueños, antes refugio de lo onírico, se transformaron en un eco insistente. Imágenes de un pozo seco, o quizás una entrada minera, donde el agua burbujeaba hacia arriba en lugar de descender. Empezaron a visitar a varios miembros de la familia Rojas, no solo a los adultos, sino también a los mayores de los niños. Era una visión recurrente, siempre la misma escenografía desolada, siempre esa inversión ilógica del flujo. Una imagen que se grababa en la mente con la fuerza de un mensaje sin remitente claro, dejando una resonancia incómoda al despertar. Al principio, cada uno lo atribuyó a la fatiga, a la sugestión, a los nervios de vivir en un pueblo donde el olvido era tan tangible como la tierra árida.
Pero las conversaciones esporádicas con parientes, que vivían en las pocas casas dispersas por San Marcos, comenzaron a revelar un patrón innegable. Un primo lejano, don Isidro, comentó que el viejo radio de su cocina solo emitía estática a ciertas horas, y una tía abuela, doña Clara, juró haber visto el mismo retrato de su bisabuelo balancearse por sí solo, muy levemente, en la pared de su sala. Un retrato idéntico al que presidía la de los Rojas. Era como si una enfermedad silente, pero palpable, estuviera extendiéndose desde los cimientos de la familia, desde su propia herencia. Una inquietud se posó sobre la casa, sobre sus habitantes, una pregunta sin voz que se deslizaba por los pasillos. Estos no eran meros caprichos del azar, sino las primeras notas de una melodía ancestral que ahora se atrevía a sonar y que más podría traer consigo. La sensación de que algo estaba mal no se manifestaba con gritos ni presencias evidentes, sino como un sutil desplazamiento en el aire, un frío que no tenía fuente, una expectativa que se adhería a la nuca. El silencio de las tardes en San Marcos, antes un bálsamo, se volvió denso, cargado de una quietud que auguraba más que paz, una calma antinatural que precedía a la tormenta. Los objetos cotidianos, tan familiares, empezaron a parecer extraños. La silla de mimbre en el patio, antes tan sólida, parecía crujir con el peso de una ausencia. Las sombras en el rincón del comedor se alargaban de manera inverosímil, como si la propia arquitectura de la casa se estuviera retorciendo bajo una presión invisible. Era una incomodidad progresiva, no violenta, sino insidiosa, que se colaba bajo la piel. Los murmullos de los niños, antes tan vitales, comenzaron a adquirir una cualidad espectral. A veces, en el patio, se escuchaba un coro de risas infantiles que se desvanecía antes de poder ser ubicado, un eco que parecía venir de un tiempo suspendido, llenando el espacio con un bucle de silencio roto por voces fantasma. No eran los niños de la casa, o al menos no solo ellos. El agua en el aljibe del patio, que siempre había sido cristalina, empezó a enturbiarse sin razón aparente, adquiriendo un tono cobrizo que recordaba a la tierra herida. Era un presagio reversible, una mancha que podía interpretarse como óxido, pero que para los ojos que empezaban a ver con otros lentes, se asemejaba más a una promesa de lo que estaba por llegar. Los retratos de los ancestros en la galería, aquellos rostros austeros que parecían juzgar el presente, comenzaron a ser más que simples pinturas. Las miradas fijas de los tatarabuelos Rojas, fundadores y mineros, parecían seguir a quienes pasaban por el corredor. Un callback envenenado de una presencia que nunca había abandonado la casa. Ahora más viva que nunca. La anciana abuela, matriarca silenciosa de la familia, empezó a cantar viejas canciones de cuna con una voz quebrada, letras que hablaban de sacrificios y ofrendas a la tierra. No era senilidad, sino una memoria ancestral que emergía, un patrón roto en su rutina diaria de rezos y costuras, que revelaba un terror más profundo, más íntimo. Los perros del pueblo, que antes ladraban sin tregua a cualquier sombra, se volvieron extrañamente quietos. Se acurrucaban bajo los porches, los ojos fijos en puntos invisibles, emitiendo gemidos bajos que se perdían en el aire árido de la sierra, como si presintieran una amenaza que la lógica humana aún no podía aprehender. Era una sensorialidad densa que envolvía el paisaje. La tierra misma, seca y agrietada por el sol incesante, parecía murmurar bajo los pies. Se decía en el pueblo que San Marcos se había tragado a sus propios hijos en tiempos pasados. Una ambigüedad inquietante que ahora cobraba un nuevo significado, como si la tierra estuviera despertando, reclamando algo que le fue prometido hace mucho tiempo. Los ancianos del pueblo, con sus rostros surcados por el tiempo, miraban a la familia Rojas con una mezcla de lástima y resignación. Sus silencios eran más elocuentes que cualquier palabra. Una sombra de riesgo que pendía sobre la estirpe. Una maldición que se negaba a ser olvidada, transmitida de generación en generación. El aire se tornó pesado, con un olor a azufre y a metal oxidado, especialmente cerca de las entradas a las viejas minas abandonadas.
las bocas mudas en la ladera. Era una curiosidad amenazante que invitaba a la exploración, pero que al mismo tiempo advertía de los peligros ocultos en las profundidades de la tierra y del tiempo. La fuente en el centro del patio, antaño el corazón del hogar, se secó de repente, dejando una capa de moho verdoso en su cuenco de piedra. Su silencio se unió al del reloj, al del aljibe, construyendo un bucle de silencio que se expandía, devorando los sonidos, la alegría, la esperanza. Y en medio de todo, los niños más pequeños comenzaron a hablar en sueños, no con sus voces habituales, sino con un susurro gutural, en una lengua que nadie reconocía. Era una exclusividad familiar perturbadora, una conexión con lo que estaba por venir o con lo que ya estaba aquí, entre los muros de adobe y la memoria. La casa misma parecía respirar de una forma diferente. Los crujidos de la madera se volvieron más intensos. Las corrientes de aire inexistentes movían las cortinas. Era una incomodidad progresiva que se infiltraba en cada rincón, recordándoles que ya no estaban solos, que algo más habitaba sus espacios íntimos. Las fotografías familiares, dispuestas con esmero en el álbum de tapa dura, comenzaron a desvanecerse. Los colores se volvieron sepia, los rostros se volvieron borrosos, como si el tiempo estuviera devorando no solo el pasado, sino también el presente, un presagio reversible de su propia desaparición. El viento de la sierra, que siempre había sido un compañero melancólico, comenzó a traer consigo murmullos indistinguibles, como si voces lejanas quisieran decir algo, pero no pudieran. Un callback envenenado a las viejas leyendas que la familia Rojas había intentado enterrar bajo el peso de la modernidad. La grieta se hacía cada vez más ancha. El aire en San Marcos se había vuelto denso, cargado de una humedad que no era de lluvia, sino de un aliento contenido. Lo que comenzó como un murmullo distante, una inquietud apenas perceptible en la quietud de las siestas, ahora era un latido sordo que resonaba en los cimientos de las casas de adobe, especialmente la de los Rojas, donde el tiempo parecía desdibujarse en un contorno difuso. Los objetos cotidianos, aquellos que daban forma a la rutina, empezaban a mostrar signos de una fatiga incomprensible, como si el propio tejido de la realidad se estuviera deshilachando sin un sonido. Un olor a tierra húmeda y metal oxidado se arrastraba por los pasillos, un hedor a desuso que se pegaba a la ropa y a la piel, incluso después de lavarse. Las ventanas, antes guardianas de la luz, ahora parecían absorberla, dejando los rincones sumidos en una penumbra permanente que ahogaba las formas y alimentaba las sombras. Era una atmósfera que sofocaba el habla y hacía que cada respiración se sintiera pesada, como si el aire mismo estuviera envejeciendo a un ritmo acelerado. La familia Rojas, descendientes de una línea que creía conocer cada piedra de ese valle, se encontraron atrapados en una realidad que se negaba a ser familiar. La memoria de sus ancestros, que antes era un ancla, ahora se sentía como una cadena, arrastrándolos hacia un abismo de preguntas sin respuesta. Sus vidas, antes definidas por la sucesión de días idénticos, se habían convertido en una sucesión de microeventos inexplicables, cada uno una pequeña puntada en el sudario de su tranquilidad. Fue Pedrito, el más joven de la casa, quien primero dio voz a lo inaudible. Sus dibujos, antes llenos de colores vibrantes y sol ingenuo, se tornaron monocromáticos, dominados por figuras alargadas y oscuras que emergían de formas caprichosas, como ramas retorcidas o venas hinchadas en la tierra. Murmuraba nombres desconocidos, palabras que se escurrían entre sus labios como el agua entre los dedos, arrastradas por una corriente subterránea que solo él parecía sentir. La inocencia del niño se diluía en una transparencia perturbadora. Sus ojos, antes espejos de la alegría, ahora reflejaban una distancia, una comprensión de algo que los adultos no podían ver. Se sentaba solo en el umbral de la puerta principal, mirando fijamente la polvorienta calle, como si esperara una visita que nunca llegaba,
pero cuya sombra ya se proyectaba sobre él. Era una espera silenciosa, cargada de una expectación que helaba la sangre, pues su quietud era demasiado profunda para su edad. La rutina matutina de preparar el desayuno o recoger la ropa tendida se desdibujó. Elena, su madre, encontraba los objetos ligeramente movidos, las sillas desalineadas como si alguien se hubiera levantado deprisa, los pequeños juguetes de Pedrito colocados en formaciones extrañas, casi rituales. Era una ruptura sutil con el orden esperado, un desafío al control, que cada día se sentía más difícil de mantener, una coreografía de lo invisible que se ejecutaba en su propia casa. La preocupación se convirtió en una curiosidad amenazante, una necesidad de descifrar el código de su hijo. Intentaban interrogarlo con dulzura, con paciencia, pero sus respuestas eran evasivas, como si las palabras que buscaban estuvieran ancladas en un sueño del que no podía despertar por completo. «Ellos están aquí», decía a veces señalando un rincón vacío, con una voz que no era del todo suya, sino un eco diluido, como de alguien que habla a través de una densa bruma. Los ecos de viejas historias, aquellas que los abuelos contaban junto al fuego para asustar a los pequeños, cobraron una nueva y siniestra resonancia. Las leyendas sobre los niños perdidos en los tiempos antiguos, que antes eran solo fantasmas de papel, ahora parecían tomar cuerpo y voz en el lenguaje cifrado de Pedrito, como si él fuera un pequeño medium, un canal involuntario, para una verdad que se había negado a morir en la memoria colectiva. Hubo momentos en los que Elena, en un destello de optimismo forzado, trataba de convencerse de que era solo la imaginación del niño, exacerbada por la tensión que flotaba en el pueblo. Intentaba racionalizar los dibujos como meras fantasías infantiles, los murmullos como juegos solitarios, los objetos movidos como olvidos suyos. Pero cada nueva evidencia, cada mirada de Pedrito hacia la nada, deshacía esa frágil construcción de negación, dejando al descubierto la herida que crecía bajo la piel de su realidad. El niño, sin embargo, se sumía cada vez más en un bucle de silencio, un mutismo selectivo que se activaba cuando la conversación giraba hacia los ellos que lo visitaban. Su mirada se perdía en un punto lejano, sus labios se sellaban y una quietud ominosa lo envolvía, dejando a Elena y Miguel, su padre, varados en un océano de incertidumbre, con la sensación de que cada día que pasaba, Pedrito se alejaba un poco más, no en la distancia física, sino en la esencia de su ser. La incomodidad progresiva de los Rojas no era ya un asunto de nervios, sino de una erosión profunda del espíritu. La alegría se había escurrido por las grietas invisibles de la casa, reemplazada por una vigilancia constante, una ansiedad palpable que los mantenía en vilo incluso durante el sueño. Cuando los terrores que Pedrito les mostraba de día se manifestaban en pesadillas húmedas y opresivas. Se sentían observados, no por miradas humanas, sino por una presencia antigua, paciente y terriblemente hambrienta. Un día, mientras Miguel intentaba reparar una vieja bomba de agua en el patio trasero, un sonido hueco lo detuvo. Al remover unas piedras sueltas junto a la base de la pared, descubrió un pequeño hueco disimulado, cubierto por una losa de pizarra. No era un escondite común. Era un lugar olvidado, sellado con un cemento antiguo. Dentro, envuelto en un lienzo raído, encontró un diario de cuero curtido y unas pocas cartas amarillentas. El olor a polvo y tiempo liberado de su encierro inundó el aire. Era el diario de su tatarabuelo, el cacique que había fundado San Marcos. Las primeras páginas hablaban de cosechas y sequías, de la construcción del pueblo y de la minería. Pero a medida que Miguel avanzaba, la caligrafía se tornaba más febril, las oraciones más fragmentadas, salpicadas de símbolos extraños que parecían sacados de un grimorio. Era la exclusividad familiar manifestándose en papel, una herencia no de riqueza, sino de un saber prohibido, de una deuda que aún no se saldaba. La ambigüedad inquietante de las palabras era densa,
Había referencias a la ofrenda necesaria, a la tierra que clama su parte, a la prosperidad a cambio de la promesa de sangre. Los símbolos se repetían, intrincados, espirales que parecían engullir la página, círculos divididos, figuras que no eran ni animales ni humanos. La prosa delirante de su ancestro era un mapa de la locura, un testamento de un pacto inconfesable que apenas podía discernir, pero cuya ominosidad era innegable. La sombra de riesgo se extendía desde las páginas, no solo para su familia, sino para su propia cordura. Leer esas palabras era como abrir una puerta en el tiempo, liberar algo que había estado dormido, pero nunca ausente. Miguel sintió el peso de generaciones en sus hombros, el eco de una decisión tomada en la desesperación y la ambición, que ahora regresaba como una marea oscura, arrastrando a los inocentes hacia su vórtice. La revelación no traía consuelo, solo un terror más profundo. El patrón roto de su existencia ahora tenía un origen. El diario no explicaba solo los dibujos de Pedrito o las desapariciones. Explicaba la lluvia de sangre, el silencio opresivo del pueblo, la sensación de estar viviendo en un escenario condenado. La herencia no era de tierra, sino de sangre. No de poder, sino de un sacrificio continuo. La lectura de esas páginas deshacía la ilusión de normalidad, revelando un horror ancestral incrustado en la fundación misma de su hogar. Una curiosidad amenazante, nacida del miedo, lo empujó a descifrar cada palabra, cada símbolo. Elena se unió a él. Sus dedos temblaban al pasar las páginas. Sus ojos escudriñaban la caligrafía desordenada, buscando una respuesta, una esperanza de revertir el curso de los acontecimientos. Pero el diario solo ofrecía un recordatorio frío. El pacto se había forjado en un momento de crisis, con la promesa de supervivencia a cambio de una primera semilla cada ciclo, una deuda que se renovaba. El callback envenenado llegó cuando leyeron una entrada en particular, con una fecha que coincidía casi exactamente con la primera lluvia de sangre. El velo se ha adelgazado, decía la escritura trémula de su tatarabuelo. El tiempo de la ofrenda ha vuelto. Que la tierra reciba lo que se le prometió y el pueblo viva un ciclo más. La sangre no era un fenómeno meteorológico, era un presagio, la firma de una deuda que reclamaba su siguiente pago. En un principio, la negación se alzó como un muro, un presagio reversible de que todo podría ser un delirio, una coincidencia macabra. Intentaron buscar explicaciones lógicas. El diario era la fantasía de un hombre anciano. Las desapariciones eran obra de criminales. Pero el patrón era demasiado claro, el miedo de Pedrito demasiado real, y la lluvia escarlata un recordatorio demasiado visceral para ser ignorado. La verdad se abría paso con la lentitud implacable de una grieta en la roca. El bucle de silencio del diario era su mayor tormento. Las partes más cruciales estaban escritas en un código hermético o simplemente eran ilegibles, manchadas por el tiempo y la humedad. Parecía que el tatarabuelo, en su delirio o en su remordimiento, había querido ocultar los detalles más macabros, dejando solo fragmentos, migas de pan que conducían a una oscuridad aún más profunda. La información era suficiente para aterrorizarlos, pero no para salvarlos. La casa misma pareció reaccionar a la lectura del diario. Una noche, mientras Elena y Miguel descifraban las últimas páginas, la bombilla de la sala parpadeó violentamente antes de explotar, sumiéndolos en una oscuridad repentina. No fue un simple cortocircuito. Un frío gélido se extendió desde el rincón más oscuro, un frío que calaba los huesos, arrastrando consigo un susurro, apenas audible, que parecía pronunciar un nombre que no podían recordar, pero que les era extrañamente familiar. La sensorialidad densa de ese momento fue abrumadora. El olor a ozono quemado, el crujido de la madera vieja de la casa que gemía bajo una presión invisible, la sensación de que los ojos de algo se posaban sobre ellos desde la oscuridad más allá de la ventana. El aire vibraba con una electricidad maligna, como si una presencia gigantesca hubiera inhalado el oxígeno de la habitación, dejando solo un vacío asfixiante. Era el tacto de lo sobrenatural,
Una caricia helada en el alma misma. La exclusividad familiar de ese horror era palpable. Solo ellos, por su linaje, por la sangre que corría por sus venas, podían sentir esa opresión, esa manifestación. El pacto de su tatarabuelo no era una leyenda local, era una maldición personal, una cadena que los ataba a una entidad hambrienta. La casa no era solo su hogar, era un altar, y ellos, los herederos, eran los custodios involuntarios de un secreto mortal, que ahora se revelaba en el crepitar de las paredes. La ambigüedad inquietante de la entidad era su mayor terror. No era un fantasma, ni un demonio con forma definida. Era una ausencia, una fuerza gravitacional que distorsionaba el espacio, torcía la luz y absorbía la calidez. Su presencia no era visible, pero era innegablemente real, manifestándose a través de la piel de la casa, a través del miedo que congelaba sus gargantas, a través de la certeza de que algo antiguo había sido despertado por su búsqueda de la verdad. La sombra de riesgo se hizo inminente cuando, al día siguiente, Pedrito apareció con un pequeño rastro de lo que parecía ser tierra roja en la mejilla, justo donde el diario había revelado el símbolo de la ofrenda. No había estado cerca de ninguna tierra roja. La casa se había tocado a sí misma, pero no solo a la estructura, sino a lo que había dentro. Era una advertencia, una muestra de poder, un recordatorio de que estaban en su territorio, sin posibilidad de escape. El patrón roto de sus vidas ya no se limitaba a pequeños incidentes. Ahora, el simple acto de respirar dentro de esas paredes se sentía como una provocación. La casa, su santuario, se había convertido en una trampa. Cada pasillo, cada habitación, resonaba con la presencia de lo que el diario había invocado. El silencio que siguió a la explosión de la bombilla no fue de calma, sino de expectación. Un silencio cargado de amenazas no dichas, de un aliento que esperaba. La curiosidad amenazante que los impulsaba a seguir leyendo el diario se mezclaba con el deseo de no saber, de no ahondar más en el abismo. Pero la supervivencia de Pedrito, de sus nietos, de su linaje, dependía de descifrar la totalidad del pacto, de entender la naturaleza de la deuda. La casa, con su reciente manifestación, los empujaba casi físicamente hacia la confrontación con su propia historia, con el pecado original de su estirpe. El callback envenenado de la lluvia de sangre ahora tenía sentido. No era un capricho de la naturaleza, sino una señal, el rocío de una cosecha macabra. Las palabras del diario reverberaban en sus mentes. Cuando la tierra llore rojo, el tiempo de la deuda ha llegado. Y la tierra había llorado. La casa, ahora más que nunca, era un espejo deformado de esa verdad. Un eco arquitectónico del horror que se desataba afuera. Después del incidente con la bombilla, la casa volvió a sumirse en una especie de presagio reversible. La luz de la mañana regresó, clara y engañosa. Los ruidos cotidianos volvieron, pero sonaban huecos, desprovistos de su familiaridad. Era una calma tensa, la respiración contenida de una bestia que acecha. La familia intentaba actuar con normalidad, preparar el café, hablar del tiempo, pero cada palabra era un esfuerzo, cada gesto una actuación forzada frente a un público invisible. El bucle de silencio que siguió fue más opresivo que el propio terror. Los murmullos de Pedrito cesaron. No había más objetos movidos. Las sombras parecían haberse retirado a sus escondites, pero su ausencia era una presencia en sí misma, una promesa de un retorno más violento. La casa estaba esperando, y ellos, la familia Rojas, esperaban con ella, atrapados en la tela de araña de un pasado que se negaba a ser olvidado, una deuda que se negaba a ser perdonada. La incomodidad progresiva se instaló como una segunda piel. Dormir era imposible, comer era un acto sin sabor, y la conversación se marchitaba en sus gargantas. Cada puerta abierta, cada rincón oscuro, cada sombra que se alargaba en la pared, era un recordatorio de lo que había tocado su hogar, de lo que había reclamado su espacio. La casa ya no era un refugio, era un mausoleo viviente, esperando su momento para sellar el destino de sus habitantes.
La sensorialidad densa de esa espera era agotadora. El aire seguía oliendo a tierra húmeda y metal viejo, a memoria corroída. El leve chirrido de una tabla en el suelo superior era una sinfonía de terror. La luz que se filtraba por las rendijas de las contraventanas no iluminaba, sino que revelaba el polvo danzante en el aire, partículas de un tiempo detenido, fantasmas microscópicos de lo que se aproximaba. La piel se erizaba sin una razón aparente. Los estómagos se revolvían con náuseas invisibles. La exclusividad familiar de esta experiencia los aislaba del resto del mundo. ¿Cómo explicarían a un extraño lo que su casa había susurrado, lo que el diario había revelado, lo que Pedrito había sentido? Eran los únicos portadores de este horror, los únicos prisioneros en esta prisión de adobe y piedra. La carga del linaje era pesada, la condena silenciosa, pero tan real como la sangre que corría por sus venas, sangre que había sellado un pacto. Si llegaste hasta aquí sin apagar la vela, suscríbete al terror escondido. Lo que viene después no quiere ser visto solo. Después de la extraña calma, el pueblo entero pareció contener el aliento. La lluvia de sangre no había regresado, pero el cielo permanecía con un tono plomizo, como una herida que no terminaba de cerrar. Era una ambigüedad inquietante, la promesa de una tregua que en cualquier momento podía romperse, arrastrando consigo la última gota de esperanza que los Rojas aún intentaban aferrar con desesperación. La casa, aunque en silencio, no había olvidado, y la deuda tampoco. Las señales cesaron de ser murmullos, se convirtieron en gritos, aunque ninguna voz viva los profiriera. Las manchas carmesí en los muros de adobe, alguna vez desestimadas como depósitos minerales o extrañas eflorescencias, ahora pulsaban con una leve luminiscencia interna bajo la pálida luna del desierto. Esto no era un truco de luz, sino una mórbida declaración, un mapa dibujado en la esencia misma de la decadencia, insinuando verdades demasiado grotescas para ser reconocidas. El aire, denso con el olor a tierra húmeda y algo metálico, parecía oprimir el pecho, un peso tangible que anunciaba el arribo de un amanecer ineludible. La rutina, esa manta tibia que envuelve el pánico, se había rasgado en jirones irreparables. Los desayunos ya no eran un rito familiar, eran sesiones de conteo. Cada silla vacía resonaba como un tambor hueco en el comedor, y el silencio de los niños, un silencio antinatural, había desplazado el alegre alboroto matutino. Las autoridades, a quienes los Rojas habían acudido con desesperación y vergüenza, respondieron con miradas de lástima, expedientes llenos de fugitivos o deserción, dejando a la familia en una burbuja de terror que solo ellos podían ver. Intentaron huir, claro, ¿quién no lo haría? Empacaron lo esencial, la poca fe que les quedaba y los últimos de sus niños. La vieja camioneta, cargada hasta el techo, arrancó con un gruñido ahogado, el polvo de San Marcos elevándose detrás de ellos como un fantasma que se niega a soltar. Pero la carretera se convirtió en un laberinto sin fin, cada curva devolviéndolos a la misma silueta de la Sierra de Chihuahua, a la misma polvareda ancestral que se aferraba a sus ruedas. Las agujas del reloj del tablero giraban enloquecidas, sin sentido, y el sol, al caer, siempre los encontraba de nuevo frente a las ruinosas minas, como si una mano invisible los empujara de vuelta al abismo de su propio hogar. Las mentes más lúcidas de la familia, aquellas que aún se aferraban a la ciencia y la lógica, buscaron explicaciones en fenómenos geológicos o meteorológicos extremos. Hablaban de bacterias exóticas en el agua, de ilusiones ópticas por la luz del atardecer, de histeria colectiva alimentada por la soledad del pueblo. Pero cada intento de racionalización se deshacía como arena entre los dedos, dejando solo el tacto pegajoso de la incertidumbre. Era una incomodidad que se alojaba en las cuencas de los ojos, en la sequedad de la garganta, una conciencia de que el mundo ya no seguía sus propias reglas. Fue entonces cuando la presencia ausente se hizo sentir con una claridad escalofriante. No era un fantasma que recorría los pasillos con cadenas, sino una voluntad antigua, un pensamiento corrosivo que se filtraba a través de las grietas del tiempo.
se manifestaba en el leve crujido de las tablas del suelo, un sonido que solo ellos, por linaje, parecían escuchar justo antes de que otra desaparición golpeara. Las viejas fotografías en blanco y negro del temido tatarabuelo, el cacique, parecían seguirles con la mirada, sus ojos opacos brillando con una inteligencia fría, una sentencia muda. El eco de su sangre, el eco de su historia comenzó a resonar en los lugares más íntimos. El diario del cacique, un objeto que había permanecido sellado y olvidado en una caja de cedro bajo el piso de la vieja hacienda, ahora se encontraba sin explicación sobre la mesa del comedor, abierto en páginas cubiertas de símbolos extraños y caligrafía nerviosa. Cada noche, una mancha de tinta rojiza, imperceptible para cualquiera fuera de la familia, aparecía en una nueva página, destacando una palabra, un nombre, un número, tejiendo un patrón que solo ellos podían descifrar. La familia, cada uno de sus miembros, comenzó a experimentar sueños compartidos. Eran visiones vívidas de niños corriendo entre las minas abandonadas, sus risas distorsionadas por un eco cavernoso, cedidas por el silencio absoluto. Un silencio que se clavaba en el pecho como un puñal de hielo. Estas visiones eran un anzuelo, una pregunta sin voz que los arrastraba, a pesar de su terror, a las bocas oscuras de las minas, a los laberintos de su propia historia. ¿Qué oscuro pacto esperaba en las profundidades? Los retratos familiares, aquellos que durante generaciones habían decorado las paredes del salón, comenzaron a inclinarse ligeramente, casi imperceptiblemente, como si el mismo polvo del tiempo los empujara hacia adelante, revelando un mensaje oculto detrás de sus marcos dorados. Al mover uno de ellos, encontraron grabado en la pared de adobe un símbolo que el tatarabuelo había dibujado repetidamente en su diario. Un ojo estilizado dentro de un triángulo invertido, una advertencia, una marca de propiedad, una deuda. Era el mismo símbolo que había aparecido en el pecho de la pequeña Sofía, la nieta de los Rojas, antes de que su risa se apagara para siempre en la noche. Las luces de la casa parpadeaban con una cadencia propia, una respiración artificial. No era un problema de voltaje. Las bombillas nuevas fallaban con la misma obstinación que las viejas. La electricidad, esa invención moderna que intentaba alejar el pasado, era ahora un espejo de su decadencia. Un recordatorio constante de que la energía vital de San Marcos estaba siendo drenada. Por un momento, un destello fugaz, parecía que la luz regresaría, que el peligro se disiparía. Pero el parpadeo siempre terminaba en una oscuridad más profunda, una sombra más densa que antes. El sonido de los relojes se había desvanecido. En toda la casa, desde el viejo reloj de péndulo en el pasillo hasta el despertador digital de la mesita de noche, el tic-tac había cesado. El tiempo, para San Marcos y para los Rojas, había dejado de fluir, atrapado en un bucle eterno, un ritual de espera. En ese silencio absoluto, solo se escuchaba el murmullo del viento arrastrando los ecos de las viejas leyendas, y de vez en cuando, el eco distante, casi imperceptible, de voces infantiles que llamaban desde las minas. El patriarca de la familia, don Arturo, un hombre que había visto la vida y la muerte con la misma mirada impávida, empezó a hablar solo por las noches. Sus murmullos no eran los desvaríos de la vejez. Eran conversaciones con una sombra, respuestas a preguntas que solo él oía. Se refería a la deuda, a los antiguos, a los que esperan bajo la tierra. Era como si una parte de él, la parte más antigua y profunda, se hubiera fusionado con la memoria del pueblo, con la memoria del cacique. La puerta principal, una imponente estructura de madera de mezquite que había soportado el paso de generaciones, comenzó a chirriar por sí misma, abriéndose lentamente en las noches sin viento. No había corrientes de aire, no había temblores. Simplemente se abría una invitación muda, un umbral que no llevaba al exterior, sino a una extensión del horror que ya los consumía. Intentaron asegurarla, clavar tablas, poner pesas, pero siempre, a la mañana siguiente, la puerta estaba ligeramente entreabierta.
como si el propio espíritu de la casa les recordara que la salida no era una opción. El agua estancada en el patio, la que se acumulaba en la vieja pila de piedra, adquirió un tono rojizo, casi imperceptible al principio, pero que se intensificaba con cada día, volviéndose un espejo escarlata de los cielos amenazantes. Los pájaros evitaban beber de ella. Los perros se negaban a acercarse. Era una piscina de augurios, una advertencia líquida que se negaba a ser ignorada. Los niños restantes, los pocos que aún no habían sido reclamados, se sentaban junto a ella, mirando el reflejo con una fascinación inquietante, como si vieran algo más allá de la superficie, algo que los llamaba, el olor a cal y tierra mojada. El mismo olor que emanaba de las minas abandonadas se filtraba en el interior de la casa, impregnando las sábanas, los muebles, la ropa. Era un olor persistente, que no podía lavarse, un recordatorio constante de que la oscuridad de las profundidades había ascendido a la superficie y se había instalado entre ellos. Respirar era inhalar el miedo, sentir el sabor de la tierra que reclamaba su deuda, un pacto forjado en la brutalidad que se negaba a ser olvidado. Fue la voz del cacique la que finalmente se manifestó, no con palabras, sino con una frecuencia, un zumbido bajo que resonaba en los oídos de todos los Rojas. Era una vibración que venía del suelo, de las paredes, del aire mismo, y que se intensificaba cada vez que uno de los niños se acercaba a las minas. Esa voz sin palabras era una exigencia, una orden, un recordatorio de un sacrificio pendiente, una canción de cuna distorsionada que solo la sangre Rojas podía interpretar. Los sueños ya no eran solo visiones, eran interacciones. Los niños, los que aún quedaban, comenzaron a hablar en lenguas antiguas mientras dormían, a dibujar símbolos arcaicos en las paredes con una tiza invisible. Despertaban con marcas de tierra en sus pequeños pies, aunque nunca hubieran salido de la cama. Era como si un velo se hubiera desgarrado, y ellos, los más inocentes, fueran los únicos capaces de cruzarlo, convirtiéndose en mensajeros o en carnada. ¿Qué les estaba siendo revelado en ese estado de duermevela? El viento en San Marcos, que antes arrastraba solo polvo y hojas secas, ahora llevaba consigo el leve susurro de los nombres de los niños desaparecidos. Era un lamento, una advertencia, una melodía espectral que se enrollaba alrededor de las casas, golpeando las ventanas y filtrándose por las rendijas. La familia Rojas escuchaba sus propios nombres en esa brisa helada, susurrados con una entonación que no era de este mundo, una promesa de que ellos serían los siguientes, o que la próxima víctima sería alguien a quien amaban aún más. Las velas que encendían en la casa, en un intento desesperado por alejar la creciente oscuridad, se apagaban solas, no por corrientes de aire, sino como si algo invisible absorbiera su llama. Después de cada apagón, la oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino una presencia más densa, más opresiva, que parecía empujar contra los ojos y los oídos. La sombra se alargaba, se ensanchaba, devorando los contornos familiares de la casa, dejando solo formas irreconocibles en la penumbra. Y el silencio regresó, pero esta vez era un silencio distinto. No el de la ausencia, sino el de la espera. Un silencio que no se rompía con gritos ni súplicas, porque los gritos eran absorbidos y las súplicas caían en oídos sordos. Era el silencio de un pozo sin fondo, de un acuerdo sellado, de un ciclo a punto de completarse. Los últimos relojes se detuvieron, y el pulso de San Marcos se sincronizó con el latido de un corazón enterrado, un corazón que latía con una paciencia macabra, esperando su momento. Lo que en otros tiempos fueron fragmentos dispersos de una pesadilla, ahora comenzaban a encajar con una precisión escalofriante, revelando la silueta completa de un horror ancestral. Cada pieza del rompecabezas, hallada en los diarios corroídos y en los símbolos de la mina, dejó de ser un simple indicio para convertirse en la confesión de una maldición familiar. La verdad no era un descubrimiento gradual, sino una avalancha que lo sepultaba, confirmando que el horror no venía de afuera,
sino de una herencia grabada a fuego en su propia sangre. Elías y Helena pasaron noches enteras descifrando las intrincadas ilustraciones del diario del tatarabuelo, un hombre que se nombraba a sí mismo como el guardián del umbral. Sus dibujos, antes ininteligibles, revelaban una cartografía macabra, patrones de estrellas que solo se veían en ciertos solsticios, la silueta de la Sierra de Chihuahua replicada en un amuleto olvidado, y un glifo recurrente que parecía ser la firma de la entidad. Cada símbolo, cada trazo, era un lamento silencioso que ahora resonaba en las entrañas de su hogar, una curiosidad amenazante que no podían ignorar. La exclusividad familiar de aquel terror se hizo palpable cuando descubrieron que los rituales descritos en el diario eran los mismos que sus abuelos habían susurrado en pesadillas febriles, relatos que habían sido desestimados como delirios de vejez. Los Rojas eran los únicos depositarios de esa memoria, los herederos de una deuda que no eligieron, pero que ahora se manifestaba en la desaparición de sus propios hijos. Aquellos secretos, guardados por generaciones, exigían ahora un precio que la ciencia moderna no podía siquiera empezar a comprender. La ambigüedad inquietante del pacto se reveló con cada página. No era un trato de simple intercambio, sino una compleja red de equivalencias y sacrificios cíclicos, donde la prosperidad de San Marcos estaba indisolublemente ligada a un flujo constante de inocencia sin mácula. La Revolución Mexicana, con su caos y su necesidad, había sido el telón de fondo para que el tatarabuelo justificara lo impensable, sellando un acuerdo que se nutría de la pureza de los más jóvenes. La lluvia de sangre no era un fenómeno, sino una rúbrica, un macabro recordatorio de que la la sensorialidad densa del hogar se intensificó. El aire en las habitaciones, antes fresco y familiar, se volvió denso, casi masticable, con un olor a tierra húmeda y a hierro oxidado, que no venía de ninguna parte, pero lo impregnaba todo. Los murmullos de los niños desaparecidos parecían filtrarse a través de las paredes, no como voces claras, sino como el zumbido de 1000 insectos atrapados, una resonancia que se clavaba en sus tímpanos y les robaba el sueño. Era el olor de la decadencia, el sonido de la ausencia, la sensación de ser observados por ojos que la penumbra no revelaba. El bucle de silencio que siguió a cada desaparición era el más tortuoso. No había gritos, no había forcejeos, solo un vacío repentino, una ausencia que se sentía más pesada que cualquier presencia. Los demás niños del pueblo dejaron de reír. Los pájaros dejaron de cantar en los árboles cercanos a las casas de los afectados. Era un silencio robado, un vacío que la entidad dejaba a su paso, como si succionara el sonido mismo del mundo, dejando solo el eco de la desesperación. El patrón roto de la vida cotidiana se hizo insostenible. El pan ya no subía en el horno de Doña María. Los gallos no cantaban al amanecer, y el agua del pozo, cristalina por generaciones, comenzó a salir turbia, con un matiz rojizo que la hacía indistinguible de la lluvia que había caído. Las rutinas más simples se desmoronaban, reflejando el colapso de la realidad misma en San Marcos. La vida se había convertido en una serie de anomalías que desafiaban toda lógica. Cada pequeño detalle, una señal de que el velo entre mundos se había deshilachado por completo. La incomodidad progresiva no era solo mental, era física. La piel de los Rojas parecía tenserse, sus músculos doler, como si la presión del aire hubiera aumentado exponencialmente. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Cada respiración se sentía como inhalar polvo. Los espejos de la casa reflejaban distorsiones sutiles, sombras que se alargaban sin una fuente de luz clara, rostros que parecían envejecer un lustro en cuestión de horas. Era la casa, el pueblo, el pacto, consumiendo su propia vitalidad, arrancándoles la juventud y la esperanza. El presagio reversible se presentó una noche cuando al fin creyeron haber encontrado una contramedida en los escritos del tatarabuelo.
Había una cláusula, un ritual de reparación que implicaba un sacrificio diferente, una ofrenda de sangre noble que supuestamente podría apaciguar a la entidad o al menos romper el ciclo por una generación. Por un breve fugaz el mismo susurro que le había prometido una salida, ahora le revelaba que él era la pieza final del rompecabezas, el eslabón de la cadena que debía romperse. Pero no para liberar, sino para terminar el ciclo de una manera macabra. El mundo exterior, hasta entonces un mero telón de fondo para la tragedia doméstica, comenzó a reaccionar. Las radios en San Marcos solo sintonizaban estática, un ruido blanco que no era aleatorio, sino que contenía pulsaciones rítmicas, como un corazón latiendo en el vacío. Los pocos animales que quedaban en el pueblo, gatos, perros, incluso los roedores, desaparecieron sin dejar rastro, dejando una quietud sepulcral que solo el viento, ahora un gemido constante, se atrevía a romper. El cielo, normalmente de un azul inmaculado en las sierras, se tiñó de un extraño matiz púrpura y anaranjado al atardecer, un color que nadie recordaba haber visto, como si el sol mismo se estuviera desangrando sobre el horizonte. La desesperación se convirtió en una acción frenética. Elías, sintiendo la urgencia, la marca que la maldición había puesto en su propia piel, se adentró de nuevo en la mina. Llevaba consigo el amuleto que replicaba las sierras, el diario y una vela, el único fulgor en la oscuridad que había devorado a su familia. Su esposa, Helena, con el corazón en un puño, intentó detenerlo, pero Elías, con una determinación teñida de locura, le dijo que era la única manera, que no podían seguir siendo espectadores de su propia aniquilación. Era una carrera contra el tiempo, contra el destino, contra la fuerza inexorable que había reclamado a sus hijos y ahora venía por él. La entrada de la mina, que antes parecía solo una herida en la ladera, ahora se sentía como la boca abierta de una bestia milenaria. Elías descendió, la vela proyectando sombras danzantes sobre las paredes húmedas, donde los glifos de la entidad parecían moverse, cobrando vida. El aire se hizo más pesado, más opresivo, con un aliento frío que no era el de la tierra, sino algo más antiguo, más hambriento. Cada paso era un eco en el abismo, un descenso hacia el punto de origen del pacto. El clímax emocional llegó en la cámara más profunda, donde el tatarabuelo había grabado el ritual inicial. Allí, sobre un altar improvisado de rocas, Elías colocó el amuleto, el diario abierto en la página final. La luz de la vela parpadeó violentamente, amenazando con extinguirse. Las paredes parecían respirar, y de las sombras surgieron siluetas etéreas. Los niños desaparecidos, sus pequeños rostros pálidos y sus ojos vacíos mirándolo con una tristeza abisal. No eran los fantasmas de sus hijos, sino el recuerdo de la inocencia robada, las almas cautivas de la entidad. Elías entendió en ese instante que el sacrificio de sangre noble no era su muerte, sino la entrega de su espíritu, de su linaje. Debía ofrecerse como ancla, como la última víctima, que al ser absorbida, podría sellar el portal. Levantó el amuleto, recitando las palabras finales del diario. Su voz, un murmullo apenas audible, contra el rugido del viento, que parecía provenir de las profundidades de la tierra. La criatura se manifestó, no como una forma definida, sino como una sombra más densa que las otras, un agujero en la realidad, con ojos que eran abismos infinitos. Elías sintió un frío indescriptible que le atravesaba el pecho, una succión poderosa que amenazaba con arrancar su alma, pero su intento de romper el ciclo, de sacrificarse para sellar la deuda, no fue suficiente. La entidad no quería solo una vida, quería la desintegración total. La luz de la vela se extinguió, no por falta de cera, sino por una fuerza invisible que la sofocó. El último grito de Elías fue ahogado por el silencio repentino, un vacío que se tragó el aire mismo, dejando solo el eco de la derrota. Él, quien buscó la redención, fue el último en pagar el precio. Su intento de salvación solo sirvió para completar la macabra ecuación.
San Marcos se quedó sin su último guardián y el pacto sin su última víctima de linaje directo. Las últimas páginas del diario, amarillentas y frágiles como piel vieja, no ofrecían consuelo, sino una condena más profunda. El tatarabuelo, aquel cacique fundacional, no había prometido solo la prosperidad de las minas, sino la propia existencia del pueblo. Su pacto, grabado en la sangre de un centenar de mineros forzados y en el óxido de las vetas profundas, era el ancla que sujetaba a San Marcos a esta realidad. Cada niño desaparecido no era un rapto aleatorio, sino una ofrenda calculada, una deuda que el tiempo, lejos de saldar, había multiplicado. La familia Rojas comprendió entonces que no luchaban contra una maldición, sino contra una administración de deuda macabra, llevada con una contabilidad sobrenatural. Cada vez que la tierra temblaba, no era un simple sismo, sino un suspiro del pacto cobrando interés. La lluvia de sangre, ese fenómeno negado, era el recibo visible, el anuncio brutal de la siguiente extracción. No había escape en la huida, solo la expansión de la zona de sacrificio. Esta exclusividad familiar, la memoria que solo ellos cargaban, era también la cadena que los ataba. El pozo principal de la mina, ahora un abismo oscuro y silencioso, ya no era solo un hueco en la tierra, era una boca, la misma boca que, según los grabados ocultos tras el altar de la vieja iglesia, se había abierto por primera vez bajo la luna roja de una noche de la Revolución. Las marcas en la piedra, descifradas con desesperación, narraban no el sacrificio de animales, sino la ofrenda de los primogénitos de familias disidentes, entregados a lo que la escritura llamaba el hambre bajo la sierra. La ambigüedad inquietante de las leyendas del pueblo, de los susurros de viejas, se disipaba para dar paso a una claridad aterradora. Aquello que parecía un azar cruel era un patrón horrendo y deliberado, tejido con la sangre de generaciones. La revelación fue un golpe en el pecho, una verdad brutal que se negaba a ser asimilada. No solo sus hijos, sino todos los niños que se habían desvanecido a lo largo de las décadas. Eran el pago, la moneda y un pacto que prometía oro a cambio de vidas inocentes. El patriarca de los Rojas, Manuel, con sus ojos hundidos y su voz rota, intentó la última desesperada estrategia. Una sombra de riesgo, una apuesta final. Propuso un contrarritual, basado en un pasaje apenas legible, que hablaba de reclamar lo entregado. Se aferraban a ese tenue hilo de esperanza, aún sabiendo que cualquier manipulación de lo que estaba debajo era jugar con fuego infernal. Entraron en la mina principal, donde el aire era un aliento frío y denso, cargado con el olor a humedad, metal oxidado y algo más. Algo que olía a olvido y a lamentos atrapados. La sensorialidad densa de aquel lugar era una opresión física, un peso que se adhería a la piel. Los ecos de pasos, no los suyos, resonaban desde la profundidad. Un bucle de silencio y susurro se apoderaba del túnel, envolviéndolos. Eran los lamentos de los niños, de los sacrificados, y la voz gutural de lo que los había tomado. Una presencia que no tenía forma, pero que llenaba el espacio con su infinita paciencia y su hambre ancestral. La desesperación se agolpaba en las gargantas secas. El contrarritual era simple en su barbarie. El intercambio de vida por vida, ofrecerse a sí mismos, los últimos Rojas de linaje directo, para romper el patrón roto de sacrificio infantil. Manuel alzó el viejo machete de su abuelo, el mismo que había usado para sellar el pacto inicial, ahora manchado de óxido y de un terror silencioso. La idea era irracional, pero la lógica había abandonado San Marcos mucho tiempo atrás. La incomodidad progresiva de la situación había mutado en un horror absoluto, pero la entidad no deseaba un simple intercambio. Su hambre era más profunda, más retorcida. Quería la erradicación del linaje que la había invocado, la eliminación de la memoria que la ataba. Cuando Manuel intentó el sacrificio, el machete se disolvió en sus manos como polvo, y una fuerza invisible lo arrastró hacia la grieta, hacia esa oscuridad sin fin. No hubo grito, solo un silencio abrupto, una ausencia
que presagiaba lo que estaba por venir. El patrón no se rompió, se invirtió. La entidad, al no obtener el cierre que buscaba, comenzó a reclamar de forma diferente. No solo los niños, los jóvenes, los adultos se desvanecían. La lluvia de sangre cesó, pero fue reemplazada por un lodo oscuro que emanaba de la tierra, como si el pueblo mismo sangrara. Los relojes del pueblo, que antes parpadeaban, ahora se detuvieron todos a la misma hora, en un silencio ominoso, una señal que ya no podía ser revertida. Las casas se vaciaron, sus puertas abiertas al viento que arrastraba el polvo y la desolación. Los retratos familiares, ese callback envenenado que una vez había sido una fuente de orgullo, ahora estaban torcidos, algunos con los ojos desdibujados, como si sus sujetos hubieran sido borrados de la existencia misma. La luz ya no parpadeaba. Simplemente se extinguió en todo San Marcos, una oscuridad permanente que devoraba lo que quedaba. Los pocos que quedaban, los ancianos y los más jóvenes, los que aún podían ver y sentir, se refugiaron en la mina, no buscando escapar, sino una respuesta final. En las profundidades, donde el aire se hacía irrespirable, encontraron no un monstruo, sino la esencia de la deuda, una cicatriz inmensa en la realidad. Comprendieron que el pacto había sido una trampa sin salida, un bucle infinito donde el tiempo solo traía más dolor. La última vela que habían encendido parpadeó por un instante y luego se apagó, dejando el silencio más absoluto. Si algo aquí dentro movió lo que no nombras, suscríbete a El Terror Escondido. La próxima historia te encontrará primero. El pueblo de San Marcos no fue borrado del mapa, fue borrado del tiempo. Sus minas, sus casas de adobe, sus calles, se desvanecieron no por el paso de los años, sino por la vorágine de un pasado que se tragaba el presente. Y la pregunta que flota en el aire es si alguna deuda, alguna vez, puede ser completamente saldada. La tierra devoró su sangre. El sol, si así podía llamársele, a la luz tamizada que se filtraba entre las nubes perpetuamente grises sobre San Marcos, ya no calentaba. Solo marcaba el tiempo de una agonía lenta. La lluvia de sangre había cesado, dejando atrás no charcos, sino una pátina rojiza y seca sobre los adobes, como la costra de una herida jamás sanada. El aire seguía denso, ahora impregnado con el dulzón hedor a óxido y a tierra removida. La casa de los Rojas se había convertido en un monumento a lo ausente. El silencio no era el de la paz, sino el de una absorción total. Las horas se arrastraban, cada tic del viejo reloj de péndulo en el vestíbulo, que milagrosamente había vuelto a funcionar, resonando como un golpe de martillo sobre un clavo. Los pocos que quedaban de la familia Rojas, ancianos de ojos hundidos y cuerpos consumidos por una fatiga que trascendía lo físico, se movían como sombras, susurrando menos para comunicarse que para romper el aplastante bucle de silencio que los ahogaba. La ambigüedad inquietante de los primeros días había dado paso a una certeza brutal. Los niños no regresaron, ni siquiera sus huellas en el polvo permanecían. Solo el vacío, una exclusividad familiar de la pena que nadie más en el mundo podía comprender. Aquel rito macabro, la deuda ancestral, había cobrado su cuota con una precisión implacable, tejiendo una red invisible que atrapaba solo a los de su linaje. Los diarios del tatarabuelo, desenterrados de un escondite en el falso fondo de un cofre bajo la chimenea, revelaron la verdad, palabra por palabra, con la tinta desvanecida por el tiempo, pero clara en su intención. No era una simple ofrenda, sino un compromiso vitalicio con una fuerza que habitaba las entrañas de la tierra, una entidad que exigía la perpetuación de su alimento. La sombra de riesgo no había sido sobre la prosperidad, sino sobre el alma misma de los Rojas. Describían con una sensorialidad densa los primeros sacrificios, no de inocentes, sino de forasteros capturados en la vorágine de la revolución. El patrón roto de la moralidad, la transgresión inicial, había abierto la puerta a algo que no podía ser cerrado. Las minas no eran solo un lugar de extracción mineral,
sino la boca de un leviatán dormido, despertado por la avaricia y sellado por la sangre. Las paredes de piedra, los túneles oscuros, los pozos sin fondo. Cada uno era un nervio de este horror subterráneo. La incomodidad progresiva que había corroído la rutina de los Rojas ahora era una realidad palpable. Sus rostros reflejaban el conocimiento de un destino ineludible. Cada rincón de la casa parecía respirar el aire viciado de su propia historia. Cada grieta en el adobe, cada mancha en la madera, se había transformado en un presagio reversible, una advertencia de lo que estaba por venir y de lo que ya había sido. El viejo retrato del tatarabuelo, aquel con los ojos negros y profundos, que siempre parecía seguirte desde la pared del comedor, se había vuelto la pieza central de su tormento. No solo los miraba, parecía juzgarlos. Su sonrisa, antes un mero vestigio del pasado, era ahora un callback envenenado, un recordatorio constante de su pecado original. En una noche de viento furioso, una de las ramas secas que golpeaban la ventana arañó el lienzo, dejando una cicatriz sobre la boca del retrato, como si el tatarabuelo mismo quisiera cerrar su pacto para siempre. La respuesta al misterio no era una solución, sino una revelación de la condena. Los desaparecidos no habían sido tomados por una entidad externa, sino que habían sido reclamados por el espíritu del pacto mismo, una extensión corrupta del linaje Rojas. Era su propia sangre regresando a la tierra, al motor de la prosperidad que sus ancestros habían sembrado con tan cruel negligencia. El horror no venía de fuera, germinaba desde dentro, una semilla plantada hace un siglo. Los ancianos de la familia, los últimos guardianes de ese secreto mordaz, se sentaron alrededor de una mesa desnuda, bajo la luz parpadeante de una única vela. Sus voces, apenas audibles, intentaban descifrar una última esperanza en los pasajes finales del diario. Hablaban de un cierre, de una última ofrenda que no era de sangre, sino de renuncia. Pero el terror no permitía renuncias fáciles. La curiosidad amenazante de lo que el tatarabuelo había verdaderamente sellado seguía sin tener una respuesta completa. La noche se hizo más densa. El viento aullaba como un lamento en las minas abandonadas, trayendo ecos de voces infantiles que ya no estaban. El sonido se colaba por las grietas, se filtraba bajo las puertas, una sensorialidad densa que envolvía el alma. Era el sonido de la pérdida, el lamento de la tierra reclamando lo suyo, la casa misma lamentando la sangre derramada. Si algo aquí dentro movió lo que no nombras, suscríbete a El Terror Escondido. La próxima historia te encontrará primero. El último párrafo del diario de su tatarabuelo no hablaba de liberación, sino de balance. La tierra dará y la tierra tomará, siempre. El ciclo debe ser respetado, o la deuda será más grande que toda la sangre. El patrón roto no podía ser reparado. Solo había un camino hacia adelante o hacia el abismo. El reloj en el vestíbulo se detuvo de nuevo, esta vez para siempre. Su péndulo inerte, la hora congelada en un momento de terror perpetuo. La vela sobre la mesa afuera, el viento arrastraba la memoria de la lluvia escarlata, no la sustancia, sino el eco de su llegada, el presagio que aún pesaba sobre el pueblo. Los Rojas, los pocos que quedaban, se sentaron en torno a la mesa, sus rostros iluminados por la pálida luz. La verdad ahora no un susurro, sino un eco ensordecedor en las paredes de adobe. El diario de Mateo Rojas, tatarabuelo y fundador, estaba abierto en sus manos temblorosas, sus páginas manchadas no de tinta, sino de un hollín que parecía exudar la misma tierra. Allí, la caligrafía nerviosa desvelaba el sacrificio, no el oro prometido en las minas, sino el sustento de la veta, la vida misma de los más jóvenes, entregada a la entidad que habitaba la oscuridad bajo San Marcos. Una curiosidad amenazante se instalaba en la mente, el escalofrío de un pacto tan antiguo como brutal.
Se entendía ahora el origen de la prosperidad efímera del pueblo. Esa bonanza que había florecido y luego se había marchitado, dejando solo la decrepitud y una sombra. La entidad no había necesitado riqueza tangible, sino una moneda más valiosa, más pura, la inocencia de los niños, un diezmo de almas, una primicia de vida que asegurara la fertilidad de la tierra y las minas. Esa era la exclusividad familiar, la herencia que solo ellos, por linaje, podían comprender en toda su horrorosa magnitud. El reloj de pie en el vestíbulo, que había permanecido mudo durante semanas, lanzó un crujido metálico, un sonido que era un lamento más que un tic. No marcaba la hora, sino el tiempo perdido, la ambigüedad inquietante de un futuro incierto. La luz de la vela parpadeó, proyectando sombras danzantes que parecían figuras espectrales moviéndose en la periferia de la visión, siluetas de aquellos que ya no estaban. Cada rincón de la casa parecía respirar la desesperación acumulada de generaciones. El aire se sentía espeso, cargado con el olor de polvo viejo y la humedad estancada que emanaba de las grietas en las paredes. Una sensorialidad densa que oprimía el pecho. La sombra de riesgo no era ya un presentimiento, sino una certeza tangible, una mordedura fría en el cuello. Se recordaba ahora el sonido de las risas infantiles que antes llenaban la casa, un bucle de silencio que resonaba en cada habitación vacía. La ausencia era una presencia más fuerte que cualquier fantasma. Los juguetes abandonados en el suelo, las pequeñas huellas en el polvo de la escalera. Todo hablaba de un patrón roto, una rutina de vida que se había quebrado sin retorno. Una de las mujeres rojas, Elena, apretó con fuerza el diario, sus nudillos blancos. «Tenemos que ir a la mina», susurró, su voz apenas audible. «Allí está el altar. Allí se hizo el pacto. Quizás allí podamos detenerlo». La incomodidad progresiva de la situación se materializaba en esa propuesta desesperada. Una última esperanza contra una marea imparable. El camino a la mina era más una cicatriz en la tierra que un sendero. Los pinos nudosos se inclinaban como ancianos encorvados, sus ramas rascando el cielo como garras. El aire se volvió más frío a medida que se acercaban, y el presagio reversible se sintió como una manta helada que envolvía los huesos. Cada paso era una confrontación con la historia, con el pecado original que San Marcos había escondido bajo su fachada de olvido. La entrada de la mina, una boca oscura en la ladera de la montaña, parecía más grande, más voraz que antes. De ella emanaba un aliento helado, cargado con el olor a azufre y tierra húmeda. Una sensorialidad densa que quemaba los pulmones. En el interior, los muros de piedra parecían susurrar, sus superficies ásperas grabadas con los símbolos que el diario de Mateo había descrito. Una espiral con un ojo central, una figura alada que no era ángel, y líneas que convergían hacia un punto central. El callback envenenado de las antiguas inscripciones, ahora reveladas en su total horror. El altar, una piedra tosca tallada con la misma espiral, estaba en el corazón de la mina. Allí, la luz de sus linternas reveló un charco de líquido oscuro y espeso, secándose en el centro. El eco petrificado de la lluvia de sangre que había marcado el inicio de esta última ola de terror. La curiosidad amenazante de Elena la llevó a tocar la superficie, sintiendo una frialdad antinatural. Entendieron que el ritual no podía romperse, solo completarse, que la entidad no pedía un sacrificio único, sino una renovación perpetua, un bucle de silencio que engullía a los inocentes. La exclusividad familiar se transformaba en una condena. No había forma de escapar. La deuda ancestral no era una metáfora, era una entidad viva, hambrienta. Cuando el sol comenzó a ponerse y la última luz se escurría por la boca de la mina, un sonido tenue, casi un gemido, se escuchó desde las profundidades. Era el sonido de un juguete musical, la melodía de una caja de música que había desaparecido semanas atrás junto con el último de los niños de San Marcos. El patrón roto de la vida se extendía al plano sonoro, una melodía fuera de lugar, teñida de horror. La ambigüedad inquietante se disipaba. Era la llamada de la entidad, un eco final del ciclo. Elena retrocedió,
sus ojos fijos en la oscuridad que crecía detrás del altar. La sombra de riesgo la envolvía, un abrazo frío e inescapable. La incomodidad progresiva se convirtió en terror. La maldición no era una historia que se contaba, sino una fuerza viva que respiraba junto a ellos, una presencia que llenaba el espacio con su hambre primordial. Fuera de la mina, el cielo, que había sido de un azul plomizo, adquirió un tinte rojizo, un color que recordaba demasiado al preludio de la lluvia. Las nubes bajas prometían no solo tormenta, sino un retorno, una repetición. El presagio reversible, antes una esperanza, ahora se antojaba una burla cruel. La tierra misma parecía respirar un suspiro de resignación. Si algo aquí dentro movió lo que no nombras, suscríbete a El Terror Escondido. La próxima historia te encontrará primero. En último de los Rojas, que se atrevió a mirar atrás, vio cómo la boca de la mina parecía contraerse, cerrándose lentamente. No físicamente, sino en la percepción, volviéndose una grieta imperceptible en la montaña, tragando el último vestigio de luz. Los retratos antiguos en la casa, ahora de vuelta en el recuerdo, ya no parecían seguir con la mirada. Habían ganado una quietud, una paz perturbadora, como si el alma del que posaba finalmente hubiese sido reclamada. El callback envenenado de su inicio. San Marcos se sumía en un silencio más profundo, el silencio de un lugar que ya no contendría risas infantiles, ni lamentos, solo el eco del viento en las casas vacías. La deuda había sido saldada. La tierra reclamó su pago. San Marcos se desvaneció, un suspiro olvidado.